Buenos días, mi nombre es María y estos son Joyas Auténticas y vamos a continuar con la serie Revisión de Apocalipsis 17 y ayer grabamos hasta la página de sus notas, ayer grabamos hasta la página 6, hoy vamos a continuar en la página 7 de sus notas y los quiero invitar para tener una palabra de oración. Bondadoso Padre que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Perdóname mis pecados, Padre, y pido en este momento la presencia de tu Santo Espíritu que me ayude a grabar este tema y a exponerlo de tal manera que sea una bendición para las personas que lo van a ver y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como les dije, vamos a grabar la parte 2 de revisión de Apocalipsis 17 y vamos a comenzar en sus notas en la página 7 y vamos a hacer como un resumen de lo que vimos ayer. Hablamos sobre la gran ramera de Apocalipsis 17 y concluimos que ramera es una mujer y mujer en profecía simboliza una iglesia. También dijimos que las aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y dijimos también que el desierto, el término desierto que habla esta visión de Apocalipsis 17, donde el revelador Juan dice, me llevó en el espíritu al desierto, son los 1260 días de persecución de la Edad Media de la Iglesia Católica. La persecución de la Iglesia Católica al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos, los que se rigen por la Biblia, por una así dice Jehová. Entonces este sistema de religión gigantesco católico persiguió a los verdaderos adoradores, hijos de Dios, durante 1260 años, y a eso es que en esta profecía el revelador dice que me llevó en el espíritu al desierto los 1260 años, pero también establecimos que el revelador estaba situándose al fin de los 1260 años, que esos 1260 años terminaron en el año de 1798. Entonces concluimos que Juan el Revelador estaba en ese punto de la historia, en el año de 1798, y finalmente terminamos aquí en la página 6 con una cita que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces tenemos aquí claro que Estados Unidos contribuye a la sanación de la herida de la bestia.
y que hace una imagen de la bestia, una unión de la iglesia y el Estado en su país. Y eso es hacer una imagen de la bestia, porque eso es lo que fue la bestia en la Edad Media, una unión de la iglesia y el Estado, y dominó sobre las conciencias, un lugar que solo le pertenece a Dios. Entonces ahora esta bestia va a ser, esta bestia que sube de la tierra semejante a un cordero que habla como dragón, en los Estados Unidos, cuando sacan su ley dominical allá en los Estados Unidos, y así hace una imagen de la bestia y hace que los moradores de la tierra, o sea, todos van a seguir su ejemplo. Muy bien. También leímos una parte aquí que habla del espiritismo moderno y dice, ese espiritismo moderno no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y el culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Estaba predicho en las escrituras, las cuales declaran: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Declara que es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Se cita acá segunda de Tesalonicenses 2:9. Eso lo cita en el libro de Patriarcas y Profetas, página 741, y pues me recuerda a mí esta cita que habla del espiritismo, la cita de la hermana White, que dice que cuando los Estados Unidos extienda su mano para hacer la mano del romanismo y hacer la mano del espiritismo, entonces bajo esa triple unión, la nación de los Estados Unidos caminará bajo la huella de Roma, y pues eso es lo que tenemos en estos momentos. La bestia, que es el romanismo, la bestia escarlata, y el dragón es bermejo, que también es rojo, que la hermana White en los comentarios de la Biblia, con los comentarios de la hermana White, dice que son los poderes de la tierra que perseguirán especialmente al pueblo de Dios. Entonces, deducimos que las Naciones Unidas, además de ser un ateísmo, que el ateísmo es comunismo, también son espiritismo. Ellas en el logo de las Naciones Unidas, que es el número 33, ese número 33 es el máximo grado de la masonería. Así que esa profecía ya está alineada en estos momentos finales de la historia de la Tierra. Ya Estados Unidos ha hecho concesiones con la ONU, que es el espiritismo, y también es el ateísmo, que es lo mismo que comunismo, porque es que los comunistas son ateos. Y está también haciendo la mano del romanismo. Así que esa triple unión de que habla allí ya está alineada en estos momentos en el mundo, y por eso me llama la atención esta cita que habla del espiritismo, que en estos postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso está en el libro, la cita que acabé de leer. Dice: el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo.
declara que es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y eso está en el libro de Patriarcas y Profetas, página 741. Dice, Satanás utiliza la segunda bestia de Apocalipsis 13 para sanar la herida de la primera bestia. Y estas dos bestias son identificadas como yendo a perdición, de igual forma que la bestia misterio de Apocalipsis 17. Entonces vamos a entenderlo bien acá, porque Satanás usa a Estados Unidos para sanar la herida, pero después de que la herida está sanada, entonces la ONU, que es el dragón, y el espiritismo y el ateísmo, que es la misma cosa, le entregarán su poder y su autoridad a la bestia, porque dice, estos tienen una mente, un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia cuando impongan ley dominical en todo el mundo. Sigo leyendo acá. Dice, vamos a leer acá una cita, del conflicto de los siglos, página 638, ¿no? No, vamos a ver estos, bueno, vamos a leer acá unas notas. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí está refiriéndose al falso profeta, y el falso profeta es los Estados Unidos. Tanto el falso profeta como el dragón están encargados de uno que se cure la herida y el otro de entregarle su poder y su trono y autoridad. Entonces dice que, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta cita apoya la afirmación de que Satanás utiliza la bestia de Apocalipsis, la segunda bestia de Apocalipsis 13, para sanar la herida de la primera bestia. Y dice acá, tanto la primera bestia de Apocalipsis 13 como la bestia misterio de Apocalipsis 17 serán asombro para todos los que no están escritos en el libro de la vida. Estas dos van a perdición. Ambas tienen su silla, su asiento en la ciudad de Roma. Estas dos, vuelvo y repito esta frase, estas dos van a perdición, y ambas tienen su silla, su asiento en la ciudad de Roma. La bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, que es la bestia semejante a un leopardo, y la bestia misterio de Apocalipsis 17, son las que van a perdición, y juntas tienen su silla en la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, la ciudad que está sentada sobre 7 colinas. Tenemos un subtítulo y dice, cuando se sane la herida. Y dice acá, la bestia misterio de Apocalipsis 17 es el papado. Este capítulo describe al papado y su herida que es sanada. Apocalipsis 17 entonces es una descripción del papado y la herida mortal que es sanada.
para este tiempo, para el tiempo del fin. En este capítulo, este capítulo es la historia de la restauración de su antiguo poder. Entonces, vemos que él perdió su poder en el año de 1798 y es necesario que estudiemos con oración el capítulo 17 porque ese capítulo es donde el Señor nos dice que ese poder que le fue quitado en 1798, como diciendo que era una herida de muerte. Entonces el Señor nos profetiza acá, nos ha dicho antes de que sucediera, para que cuando sucediera creyéramos, que esa herida mortal sería sanada. Y ahí nos lo dice el Señor antes de que suceda, pero en estos momentos pues ya está sucediendo. Esa herida mortal está siendo sanada y eso es lo que nos cuenta Apocalipsis 17, por eso es muy verdad presente Apocalipsis 17 y es necesario que nosotros lo estudiemos profundamente porque es necesario que lo entendamos porque lo necesitamos, son necesidades del tiempo que estamos viviendo. Por eso el Señor tiene un mensaje específico para las necesidades, para las crisis de cada tiempo. Por supuesto, para esta crisis que estamos viviendo tiene su mensaje específico y tenemos que encontrarlo y estudiarlo y seguir allí sus instrucciones para ser salvos. Dice así: este capítulo describe al papado y su herida que es sanada. Este capítulo es la historia de la restauración de su antiguo poder. Y tenemos una cita aquí del Conflicto de los Siglos, página 638, que dice: y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III, son dos papas antiguos, son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mirada puesta en el establecimiento de su poder. Dice, pocos saben los protestantes. Los protestantes son el falso profeta. Entonces se refiere a los Estados Unidos cuando dice, y a los protestantes cuando dice, pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo, el falso día de reposo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatoria las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en este país. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuídese estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa.
Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos recintos secretos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea y obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Dice, todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja. Y eso lo decía la hermana White en sus tiempos, que ya la ventaja le había sido concedida. ¿Qué diremos ahora cuando sabemos que desde 1989 los Estados Unidos y la Iglesia Católica están en alianza? Desde 1989 hicieron una alianza santa con la que derrotaron la Unión Soviética. Yo pensaba que, bueno, que Roma, nunca pensé que esto iba a terminar así, no lo había visto, no lo había discernido en la palabra de Dios. Pensé que cuando ya derrotaban la Unión Soviética, el comunismo quedaba derrotado y no se iba a volver a levantar, y los poderes que iban a terminar eran los que habían, la democracia, y que bajo esos poderes, en la democracia de los Estados Unidos, unido con Roma, y el espiritismo, que era esa triple unión, pero yo no había entendido que esa triple unión también tenía socialismo y comunismo en ellas. Y sí, el Señor nos estaba diciendo ahí en Apocalipsis 12, cuando dice, vi otra gran señal en el cielo, un gran dragón rojo escarlata. El rojo es el color con el que se identifican los comunistas, los ateos comunistas. Y mirando este nuevo orden mundial, este globalismo, pues el mundo se volvió, el comunismo inundó el mundo, y las Naciones Unidas son comunismo, son ateísmo, son el dragón rojo escarlata. Y pues eso para mí lo veo claro es en estos momentos. Pues yo sí sabía que iba a haber la triple unión, que eran las Naciones Unidas, pero no sabía que las Naciones Unidas iban a estar bajo, o sea, que ese poder, iban a abrazar ese poder, esa forma de gobierno, que es un gobierno opresivo, donde no tenemos libertad, donde el poder está centralizado y donde no hay libertad de conciencia. Sigo leyendo. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuídese estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos recintos secretos reanudará sus antiguas persecuciones.
Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus fines, para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. El papado está esperando retornar a su antigua posición como poder religioso político. Este nunca ha cesado de ser una iglesia. El papado nunca dejó de ser una iglesia. Le dieron su herida de muerte y lo que perdió fue el poder del Estado, el poder político, pero siguió siendo iglesia. Ahora el papado está esperando retornar a su antigua posición como poder político religioso, y esto sí será ya global en el mundo entero. Este nunca ha cesado de ser una iglesia, y de ahí la razón para que sea delineada como una ramera, simbolizando una iglesia corrupta. En 1798 cesó de ser una bestia, o sea, un poder religioso y político a la vez, cuando recibió la herida de muerte y perdió el poder del Estado. Muy bien, continuamos acá. Esto estamos hablando aquí de la sanación de la herida de muerte. Vamos a la página 8 de sus notas. Dice, estas 4 grandes bestias, estamos hablando aquí en Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que las bestias son reyes. Y reyes son reinos o reyes. Ese símbolo es intercambiable. Entonces, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física. Mantienen su dominio por la guerra. Pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña, que tienen un contraste con el fundador del reino, del nuevo reino y del reino eterno, que en Daniel 2 es simbolizado por una piedra, por la piedra que le pegó a la imagen en los pies y la destruyó y los hizo polvo, y fueron llevados por las eras por el viento del verano, y esa piedra creció hasta llenar toda la tierra. Es el reino del príncipe de paz, que será un reino eterno, y es un reino de paz. Es un contraste con los reinos de la tierra. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan, ahí cita Juan 1:29. En su plan de gobierno no hay empleo de la fuerza bruta para forzar la conciencia. Y eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro. En el libro Las llaves de esta sangre, de Malachi Martín, declara su creencia que el papado retornará al trono del mundo para el fin del siglo. Y dice, él identifica el sistema que controlará el mundo, una estructura geopolítica, dice el libro de Malachi Martín. Dice que él dice que el sistema que controlará el mundo al fin del tiempo es una estructura geopolítica, insistiendo
que el poder que finalmente gobierne debe tener la habilidad para ejercer autoridad legal y moral sobre toda la tierra. Al describir este sistema, define lo que el papado perdió en 1798. Y dice, aclara aquí sobre el término, estas notas aquí aclaran sobre el término geopolítico. Y dice que el término geopolítico es una invención relativamente reciente. Es una composición de dos palabras griegas que significan tierra y sistema político. Eso es el término geopolítico. Una composición de dos palabras griegas que significan tierra y sistema político, lo cual los antiguos nunca combinaron. Esas dos palabras antiguamente nunca fueron combinadas. Esa combinación es reciente, es moderna. Al final de los 2000 años, desde que Pablo expresó la visión mundial de una georreligión genuina, vuelvo a repetir, al final de los 2000 años, desde que Pablo expresó la visión mundial de una georreligión genuina, reina y gobierna en Roma, el sucesor 263 del oscuro gran pescador en la forma de la cabeza titular de aquella georreligión, establecida genuinamente en una estructura geopolítica. Porque Juan Pablo II no es solo la cabeza espiritual de un cuerpo global de creyentes, sino también el primer dirigente de un Estado soberano, que es un miembro reconocido de nuestra sociedad de países del fin del siglo, con un objetivo y una estructura política. Sí, con un objetivo y una estructura política. Pues en este análisis final, Juan Pablo II, como el pretendiente vicario de Cristo, afirma ser la última corte de juicio en la sociedad de países como una sociedad. Esto fue escrito en el libro de Las llaves de esta sangre. Su autor es Malachi Martín y fue escrito en el tiempo de Juan Pablo II. Y entonces él habla de que finalmente, al fin de este mundo, en el tiempo del fin, es un sistema geopolítico el que debe dominar al mundo. Perdón un momento. Es lo que está profetizado también en la palabra, o sea, él dice que es una estructura geopolítica que tenga poder en lo moral y también en lo político. Es algo como lo que fue en la Edad Media. Entonces, dice, pues en este análisis final, Juan Pablo II, como el pretendiente vicario de Cristo, afirma ser la última corte de juicio en la sociedad de países como una sociedad. La sociedad de países yo discierno que es la Organización de las Naciones Unidas. Y ya no Juan Pablo II, ya en este caso sería Francisco,
con su Estado, el Vaticano, la pretensión de ellos es ser la última corte de juicio en la sociedad de países, como una sociedad. Y esto va muy de acuerdo con lo que dice Apocalipsis. Vamos a ver en qué verso es que lo dice. Aquí tengo la Biblia, permítame. Apocalipsis 17. Vamos a leerlo con las palabras exactas que están allí. Apocalipsis 17:13 que dice, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Así que esa confederación, porque el conflicto de los siglos la denomina como, habrá una confederación mundial, un vínculo universal de unión de las fuerzas de Satanás. Esos son las Naciones Unidas. Y sería acá lo mismo que dice, y ella le entregan su poder y su autoridad a la bestia, que es lo mismo que dice acá, pues que este estado del Vaticano al fin será la última corte, o sea, a quien ellos le entreguen el poder, y volverá a tomar el trono del mundo, porque esta confederación de las Naciones Unidas le entregarán ese poder a ellas. Así que eso ya lo estaban diciendo en las llaves el libro se llama Las llaves de esta sangre de Malachi Martín. En el tiempo de Juan Pablo II se escribió esto y está en la página 371, 374, 375 de ese libro que se llama The Keys of this Book. Muy bien. Lo siguiente será que un título que tenemos aquí que se llama Las 7 cabezas. Y en el primer estudio establecimos que una de las definiciones de las 7 cabezas, el ángel le dice que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y dije aquí que esos 7 montes es también es uno de los significados de las 7 cabezas, que es literal, porque la ciudad de Roma está asentada sobre 7 colinas. Pero ahora vamos a ver que esto tiene aquí una segunda aplicación, porque el ángel le dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que en estas siguientes citas, en estas siguientes partes de este estudio, vamos a tratar con esas 7 cabezas, con estos 7 reyes, con cuáles eran los 5 que habían caído, cuál era el que era, y cuál era el que cuando Juan estaba viendo la visión no había venido todavía. Nosotros hemos estado identificando las pistas proféticas que demuestran que la bestia misterio de Apocalipsis 17 es otra manifestación de una bestia con cabezas y cuernos y combinaciones de números 17, las cuales invariablemente se ha visto que son Roma. Ahora empezaremos a considerar más detalladamente las cabezas de la bestia. Ahora empezaremos a considerar más detalladamente las cabezas de la bestia misterio de Apocalipsis 17. Para comenzar, necesitamos identificar las cabezas de la bestia. La visión que tuvo Juan de la historia profética está de acuerdo con Daniel. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Uno es una profecía, el otro es una revelación. Uno un libro sellado, el otro un libro abierto.
Esa es una cita que la encontramos en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 7, página 971. Daniel identificó una secuencia de poderes mundiales que fueron delineados proféticamente como bestias. Estos poderes globales fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La profecía ha trazado el levantamiento y caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, disminuyó su gloria, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Eso está en el libro de la Educación 172. Entonces voy a volver a repetir esa cita. Dice: la profecía ha trazado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo. La profecía lo ha trazado. La profecía lo dijo antes de que sucediera. Y cuando se sucedieron, fue un cumplimiento de esa palabra profética. ¿Cuáles fueron esos grandes imperios del mundo que ha trazado la profecía? Fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, disminuyó su gloria, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Libro de la Educación 172, y todo esto está registrado en la profecía. Vamos a leer aquí la siguiente cita que dice: Daniel vio que el cuarto imperio de Roma se dividiría en un segundo o quinto imperio mundial. O sea, está hablando Daniel aquí del quinto imperio de Roma, del cuarto imperio de Roma. Okay. En Daniel 7 ve 4 grandes bestias y la cuarta es el cuarto imperio, que es Roma, y Daniel vio que se dividiría en un quinto imperio mundial. Y así lo registra Daniel aquí en Daniel 7, 23, 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En estos versos de Daniel capítulo 7, versos 23 y 25, está diciendo entonces que el cuarto imperio, primero que se divide en 10 territorios, y después que de esos 10 territorios sale el quinto imperio romano papal. La hermana White confirma el testimonio de Daniel en cuanto a la transición de la Roma pagana a la Roma papal. Y vamos a leer esa cita. Está en el Conflicto de los Siglos, página 492, que dice: en el capítulo 13, versos del 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono o silla y grande autoridad. Aquí cuando dice en el capítulo 13, versos del 1 al 10, está hablando del capítulo 13 de Apocalipsis. Y ahí está describiendo otra bestia parecida a un leopardo, el cual el dragón da su poder, su trono o su silla y grande autoridad.
Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la silla y la autoridad del antiguo imperio romano. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda alguna al papado. Así que esto lo dice el Espíritu de Profecía en el libro Conflicto de los Siglos, página 492. Entonces ahí está describiendo la transición de la cuarta bestia o del cuarto reino al quinto reino, o de la Roma pagana a la Roma papal. Nosotros vemos proféticamente que las 5 bestias representando reinos son Babilonia, sería la primera, Medo-Persia, la segunda, Grecia, la tercera, Roma pagana, la cuarta, y Roma papal sería la quinta. Estamos identificando esos imperios mundiales o reinos mundiales porque Juan dijo, estamos identificando también el otro significado de las 7 cabezas. Y entonces tenemos un título acá que dice el conteo de las cabezas. Dice, Juan expone una secuencia de cabezas sobre la bestia misterio. Y son 7 reyes. Ahora sí vamos a entrar en materia en este verso de Apocalipsis, estos versos de Apocalipsis 17, 10 y 11 dice. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Entonces Juan está diciendo que son 7 reyes, habla que hay 5 caídos, habla que hay uno que es su tiempo en ese momento es, y habla que hay otro que aún no ha venido y cuando venga durará breve tiempo, pero también en esos versos hablan de que hay un octavo y que es de los 7 y que va a perdición. Tenemos un subtítulo aquí que dice reyes, cabezas y bestias. Entonces vamos a poner mucha atención porque aquí esto se va a aclarar cuáles son los 7 reyes, cuál es el octavo, cuáles son los caídos y etcétera. Al describir la bestia, misterio de Apocalipsis 17:3, Juan declara que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En los versos 10 y 11, él describe 7 reyes. A continuación, se le dice en el verso 12. Vuelvo a leer. Al describir la bestia misterio de Apocalipsis 17:3, Juan declara que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En los versos 10 al 11, él describe 7 reyes. A continuación, se le dice en el verso 12, y los 10 cuernos que has visto, demostrando que los versos del 10 al 12 están describiendo la misma bestia que había visto previamente en el verso 3. Juan utiliza los términos 7 cabezas y 7 reyes en forma intercambiable. Ya lo mencioné antes, estos términos que son intercambiables. Esto es aceptable proféticamente, pues los reyes y las cabezas representan la misma cosa. O sea, que esos términos sean intercambiables, se acepta proféticamente porque los reyes y las cabezas son la misma cosa. No es que el rey va a ser una cosa y la cabeza es otra, no. Reyes y cabezas significan lo mismo. Los reyes, las cabezas y las bestias en la profecía representan reinos. Las palabras, tú eres aquella cabeza de oro,
hicieron la más profunda impresión en la mente de Nabucodonosor. Viendo esto, los sabios que habían sido incapaces de contarle su sueño, propusieron que él hiciera una imagen similar a la que había contemplado y la levantara donde todos pudieran contemplar la cabeza de oro, la cual era una representación de su reino. Esta cita la encontramos en el libro de Youth Structure, 2 de febrero de 1904, o en español, Instructor para Jóvenes, 2 de febrero de 1904. Entonces, los 7 reyes y el octavo de Apocalipsis 17:10 son reinos. Este verso nos dice que donde ha sido colocada divinamente la visión en la historia, 5 reinos están en el pasado o son caídos. Uno es, y uno no ha venido todavía, y uno finalmente será el octavo. Entonces este verso nos dice que donde ha sido colocada finalmente la visión en la historia, el punto que fue colocado, el punto de tiempo donde fue colocada la visión en la historia, nos dice que a ese momento 5 reyes estaban en el pasado o ya habían caído, ya les había pasado su tiempo. Uno era en ese momento, el otro aún no había venido, iba a venir, y también que habría un octavo. Cuando empezamos nuestro estudio de Apocalipsis 17, situamos proféticamente al profeta Juan en la historia. Vimos que fue llevado al fin de los 1260 años del reinado papal. Esto fue afirmado por el hecho de que cuando fue llevado al desierto, la ramera estaba ebria. Ya se había tomado la sangre de los santos. Por lo tanto, era el fin de los 1260 años. ¿Y el fin de los 1260 años cuándo fue? En 1798. Así que entonces, ese es el punto donde estaba siendo localizado la visión de Juan en la historia, en el año de 1798. Al cierre de este periodo de tiempo de los 1260 años, había 5 reinos de la profecía bíblica que habían caído. O sea, para ese año de 1798 teníamos 5 reinos en la profecía bíblica que habían caído. Entonces, nosotros, los estudiantes de profecía, sabemos a 1798 cuáles reinos habían caído. Vayan pensándolo mientras continúo leyendo acá esta parte. El primer imperio fue Babilonia. El segundo, Medo-Persia. El tercero, Grecia. El cuarto, Roma pagana. Y el quinto, Roma papal. No obstante, no era Roma papal un reino poco antes de 1798. O sea, ¿no era Roma papal un reino poco antes de 1798? Sí, para 1798 todavía le quedaba un poquitico de tiempo a Roma, estaba a punto de terminarse, pero le quedaba un poquito de tiempo. Por eso contesta aquí, técnicamente sí. Sin embargo, proféticamente, Daniel ya había establecido un ejemplo en relación a los reinos que casi habían abandonado la escena de la historia. Daniel 8 empieza con la descripción de Medo-Persia. Aunque Babilonia era todavía un reino cuando Daniel recibió la visión, Babilonia no fue enumerada en la visión de Daniel 8,
porque ya había alcanzado el fin de su importancia en la profecía. El mismo principio profético se aplica a Apocalipsis 17:10. Roma papal todavía existía por un corto tiempo antes de 1798, pero era el final de su poder. O sea, como ya estaban por terminar, ya les quedaba muy poquitico tiempo para terminar y el tiempo más importante ya había pasado, entonces el Espíritu Santo no los enumera en la siguiente profecía, en la siguiente visión. Los toma como si ya hubieran pasado, porque la mayoría de su tiempo ya pasó y las partes importantes ya pasaron, y entonces ya los toma como si ya hubieran pasado. Es un principio profético allí. Por eso en Daniel 8, en la visión de Daniel 8, Babilonia existía todavía, pero era por muy corto tiempo. Ya la mayoría de su tiempo había terminado y ya estaba por acabársele el tiempo, y la parte más importante de su reinado ya había pasado, y el Espíritu Santo no la enumeró en la visión de los reinos que se profetizaron en Daniel 8. Ya la dejaron atrás como si ya había caído, ya le había pasado su tiempo. Ese mismo principio de Daniel 8 se aplica a Apocalipsis 17, cuando dice: 5 han caído, siendo que a 1798, todavía antesito de 1798, todavía la Roma papal era un reino, pero ya su tiempo, la mayoría de su tiempo y su importancia había pasado, y ya entonces lo tomaban como el quinto reino caído. Así que los 5 reinos que habían caído a 1798 eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal era el quinto. Dice acá: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal ya habían caído cuando Juan vio estas escenas. ¿Qué reino o cabeza existía en el tiempo de la historia? El reino delineado en la profecía bíblica, que existía poco antes de 1798, era la segunda bestia de Apocalipsis 13. Esta bestia es Estados Unidos. Así que aquí este estudio nos afirma que el reino que existía en 1798, cuando Juan vio la visión, era los Estados Unidos. Ahora vamos a buscar, por un escrito está que nos apoye esta afirmación. Lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 493. Y dice, Conflicto de los Siglos, página 493, dice así: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? De modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso nos lo dice el espíritu de profecía. Entonces nos confirma que la bestia que Juan vio que era para 1798 era los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora vemos a los 5 reyes caídos. También vemos a aquel que estaba en existencia dentro de la visión de Juan, pero ¿cuál no ha venido todavía? Porque estamos viendo los 5 que cayeron: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Esos 5 son caídos. Uno es, el espíritu de profecía nos dice que es Estados Unidos. Y el séptimo aún no ha venido. ¿Cuál es ese séptimo que aún no ha venido?
Tenemos un subtítulo acá que dice un breve tiempo o una hora. Un breve tiempo o una hora. A fin de identificar a aquel que iba a venir, primero miraremos a la frase en Apocalipsis 17:10, que identifica el periodo de gobierno del séptimo rey como corto. Este declara, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que cuando viniera el séptimo reino, no iba a ser por un tiempo, no iba a tener larga vida, sino iba a ser de corta vida, de muy corta vida. Recordemos, este reino no existía en el punto de la historia donde Juan recibió esta visión. 2 versos más adelante hallamos una pista para ayudarnos a identificar este séptimo rey. Vamos a ver estos versos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Eso está en Apocalipsis 17:12. Este verso nos dice que los 10 cuernos no tienen reino cuando Juan vio esta profecía. Pues el verso dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Y lo dicen en forma singular. No dice, no han recibido reinos. No dice así, dice, no han recibido reino. O sea, para 1798 no habían recibido un reino todos los reyes, así que esos 10 reyes todos se iban a compartir un solo reino. Y para 1798 todavía no lo habían recibido. Ellos también reinarán por un corto tiempo, pues reinarán solamente una hora. Son de corta vida, ese reino es de corta vida. Y reinarán todos juntos en un solo reino. Los 10 cuernos son la séptima cabeza. Estos 10 cuernos todavía están en el futuro para 1798, todavía no existían. Y cuando lleguen al poder como reino, su tiempo para dirigir será de corta vida. Notemos que estos 10 reyes reciben un solo reino, uno solo, no reciben 10, sino uno solo. 10 cuernos, 10 reyes y una mente. Es el siguiente subtítulo. Entonces, aclaramos que esos 10 cuernos eran 10 reyes que para 1798 todavía no habían recibido un reino para todos los 10 y que cuando lo recibieran iba a ser por una sola hora. Pero antes de continuar ahí en esa secuencia vamos a hablar de 10 cuernos y 10 reyes y una mente. Hablando de estos mismos 10 reyes que aún no habían recibido reino para 1798. Proféticamente, una cabeza representa un reino. ¿Cómo puede tener entonces una cabeza 10 reyes? El próximo verso nos dice cómo. Estos 10 tienen un mismo propósito, una misma mente según la versión King James, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso está en Apocalipsis 17:3. Así que esos 10 cuernos tienen una misma mente, un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito que tienen? Entregar su poder y su autoridad a la bestia. Dice acá, tener una misma mente significa estar unidos en una confederación. El séptimo reino que sigue a Estados Unidos es una confederación de reyes. Para 1700, me voy a adelantar un poquito acá, para 1798 no había venido esta confederación de reyes. Pero en nuestro tiempo ya la tenemos. Esa confederación de reyes es la ONU, las Naciones Unidas. Y la hermana White
Más adelante vamos a ver las citas acá que apoyan esto, pero voy a decir una, donde la hermana White dice que habrá una confederación, un vínculo universal de unión de las fuerzas de Satanás. Y esta confederación, este vínculo universal de unión, es las Naciones Unidas representadas aquí en la profecía por los 10 reyes de Apocalipsis, de los versos. ¿Cuáles son los versos donde nos habla de los 10 reyes? Del verso 12, Apocalipsis 17, 12. Entonces, dice, tener una misma mente significa estar unidos en una confederación. El séptimo reino que sigue a Estados Unidos es una confederación de reyes. Estos tienen un mismo propósito, una misma mente, según versión King James. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y él me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, donde la religión se apoya, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea, la ONU. Y el verso 18 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice que las profecías para el tiempo del fin, para este tiempo, se explican a sí mismas a través de su cumplimiento. Mucho hemos explicado esta profecía, pues yo la discierno más clara ahora porque los eventos están explicándola a sí misma. Porque eso es lo que está, de esa manera es que se está organizando este nuevo orden mundial. Y dice así, y él me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan sus palabras hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y lo que acabamos de leer es Apocalipsis, capítulo 17, verso 13, 15, 17 al 18. Entonces, estamos leyendo esa parte y tenemos una cita acá que está en Maranata 187 y dice así, estos tienen una mente. Habrá una hermandad universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. De esta manera se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, contra la libertad para adorar a Dios de acuerdo a los dictados de la conciencia, como fue manifestada por el papado cuando en el pasado persiguió a los que osaron negarse a ser conformados por los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Repito la cita, Maranata 187. Entonces esta ONU, que tienen un mismo propósito, una misma mente, es entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Y el espíritu de profecía nos dice que de esta manera se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. Y ese es el nuevo orden mundial que está empezando ahorita, que se estaba gestando en tiempos pasados, pero que ahora ya está iniciando con todas estas cosas que están ocurriendo acá. Entonces, la libertad de conciencia se está acabando. Y toda la crisis profetizada está en sus inicios.
y debemos ir a los pies de Jesús para que nos proteja con sus santos ángeles, porque la persecución final descrita de los que alcanzan la victoria sobre la bestia y su marca ya está empezando y cada día se pondrá más difícil de soportar. La cabeza o reino que sigue a Estados Unidos es una confederación de fuerzas de Satanás. Esta confederación está en asociación con la bestia, pues las escrituras declaran que ellos por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que ella está en asociación, ella es como la corte de las Naciones Unidas, como quien dice, y el que dice la última palabra, pues como para entender, están en asociación y ellas, esa confederación de las fuerzas de Satanás, la ONU, entregarán su poder y su autoridad al papado. Hablar como un dragón. Otro subtítulo acá. Nosotros sabemos que Estados Unidos, bueno, me parecería como bueno dejar hasta aquí la segunda parte de esta serie de revisión de Apocalipsis 17. En esta segunda parte entonces concluimos. Las 7 cabezas son 7 reinos. Juan, como ya lo dijimos en el primer estudio, esa visión de Juan fue localizada en 1798. Ese es el punto en la historia de la profecía. Y para 1798 entonces 5 reyes ya habían caído, que era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Uno era los Estados Unidos. El séptimo para 1798 no había venido, pero ya lo tenemos aquí con nosotros y ya ha iniciado su reino del mundo, porque recibe esos 10 reyes, que es la séptima cabeza, reciben un solo reino y todos reciben el reino del mundo. Y ellos están unidos en una misma mente, en un mismo propósito, y el propósito de ellos es entregarles su trono y su autoridad a la bestia. Es como una repetición de lo que hizo Roma pagana, que le entregó su trono, su poder y su autoridad al papado en el 538, y en esa época empezaron los 1260 años de persecución de la Edad Oscura. Ahora esta confederación, estos 10 reyes, esta séptima cabeza, tienen una misma mente, un mismo propósito, y el propósito de ellos es entregarles su poder, su trono y gran autoridad a la bestia, al papado. Y claro, nos lo dice el espíritu de profecía en el libro Maranata, que habrá una gran confederación, un vínculo universal de unión de las fuerzas de Satanás para entregarle su poder y su autoridad a la bestia, y empezará el poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa y la libertad de adorar a Dios conforme a su conciencia. Entonces, esta confederación, este séptimo poder es la ONU, y es lo que nos dice la Biblia, no son mis palabras, es el mensaje bíblico para este tiempo, es lo que se está haciendo, sucediendo en estos momentos. Y luego viene acá otro título que es hablar como dragón, pero esto de hablar como dragón vamos a dejarlo para la tercera parte de esta serie. Así que con esto concluimos acá. Ya hemos identificado entonces cuáles son los 7 reyes, cuáles son 5 caídos. Ya tenemos claro entonces que
Las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer, pero también son 7 reyes que a 1798 5 habían caído. Vuelvo y repito, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y la Roma papal. Uno era para 1798, era los Estados Unidos, estaba empezando su tiempo como una capaz de llamar la atención como una nación, a todas las naciones del mundo como una nación, como una potencia. Y el séptimo no había venido, pero ahora ya lo tenemos, que es esa gran confederación, ese vínculo universal de unión de las fuerzas de Satanás para entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Les pido que me acompañen en una palabra de oración y les ruego que estén pendientes para la siguiente parte de la serie. Señor, muchas gracias por poder grabar la siguiente parte de esta serie de la revisión de Apocalipsis 17. Ayúdanos a seguir aclarando estos mensajes que son mensajes para el tiempo del fin. Pido la presencia de tu Santo Espíritu con los que van a ver estos videos y todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén.